Buenos días, iglesia del Señor, Dios nos bendiga y todos los que están allí en sintonía, la gracia y el favor de Dios sea sobre cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a entrar al punto número 6 y es, no debe ser impaciente. Una cosa es ser contencioso y otra cosa es ser impaciente. No debe ser impaciente. El creyente espiritual no debe ser impaciente. F1A, este es el punto F, F1A. No debemos ser impacientes porque nuestro Padre Celestial es paciente y misericordioso para con nosotros. Usted tiene una genética, yo tengo una genética de un padre paciente. Usted y yo tenemos espiritualmente un padre totalmente paciente. Hermanos, no hay nadie paciente como Dios. No existe nadie tan paciente como Dios. Y de Él aprendemos, hermano, el ejemplo de ser pacientes en toda circunstancia, en toda situación. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a mirar 2 de Pedro 3:9. Pedro en el texto explica que el Señor no ha cumplido su promesa con los creyentes, porque con su paciencia da oportunidad para que más gente sea salva. Ellos nos habla que el Señor, ojo a esto, soporta la maldad, la impiedad, la crueldad, la injusticia que hay en este mundo con el fin que el ser humano se arrepienta y sea salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Estuve analizando la palabra soporta y me encantó. Entonces nos dice la palabra soporta que para el Señor resulta desagradable la vivencia, la actitud, la conducta, el comportamiento de las personas que en esta tierra viven sin Él. Es desagradable y como es desagradable, Él lo soporta. Santo es el nombre del Señor. Cuando a alguien le cause, amado hermano, algo de desagrado, recuerde que hay que soportar. El Señor en su paciencia soporta la nefasta y pecaminosa actitud del ser humano, alejado de Él, porque ello le es desagradable. Y bien, usted sabe a la luz de toda la Biblia, Dios no soporta el pecado. Amén. Dios resiste el pecado. Dios nos ama a nosotros, pero no ama la vida de pecado del ser humano. Entonces Él en su paciencia, amado hermano, en su amor y misericordia, soporta, tolera la actitud de esa gente y hace que nosotros esperemos con el fin, amado hermano, de que más personas lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto nos muestra cuán grande, importante y valioso es el que usted como hijo de Dios, como cristiano espiritual, sea paciente. Vamos a Romanos 15:5. El Dios de la paciencia y de la consolación, porque la paciencia lleva consuelo, la impaciencia lleva irritación. ¿Sí ve? Nos dé a nosotros ese mismo sentir. Amén, iglesia. Porque la paciencia es interesante, es importante y necesaria en la vida de nosotros. F2. No debemos ser impacientes porque por la paciencia y consuelo que suministra la palabra escrita, nuestra esperanza es sostenida, es alimentada. Vamos ahora sí a Romanos 15:4. Porque por la paciencia y consuelo que suministra la palabra escrita, nuestra esperanza es sostenida o alimentada. Ello hace referencia al Antiguo Testamento. Ese texto está haciendo referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, en pro que comprendamos que las promesas de la escritura tienen fiel cumplimiento. Mire usted, lo que está, y a mi mente venían en la meditación a Corintios 10. Corintios 10 es tan específico y yo lo estoy utilizando mucho en este temario, hermano, porque él dice, las cosas que le sucedieron a los judíos se dejaron escritas, se escribieron, se grabaron como era. ¿Para qué? Para que a nosotros no nos suceda lo mismo. Para que a nosotros no nos pase lo mismo. Y aquí dije tan hermoso el texto, amado hermano, o nos da a entender que la paciencia, porque la paciencia, por la paciencia y el consuelo que suministra la palabra escrita, la que usted y yo tenemos, alabado sea el nombre del Señor, nuestra esperanza es sostenida, nuestra esperanza es alimentada. Y trataba de indagar y meterle claro. Y le compartí ayer eso a mi esposa. Nosotros nos sentimos mal, nos impacientamos por tener que esperar un mes una respuesta de Dios, por tener que esperar un año, por tener que esperar 10 años, por tener que esperar 20 o más años. ¿Cierto que sí? Pero cuando el texto este nos está hablando, ¿a qué podemos llegar? Estos días, esta semana lo hemos estado mirando en el Éxodo. ¿Cuántos años tenía que soportar Israel la esclavitud en Egipto?
Más de 400 años para no ponernos a polemizar, porque uno es escrito que un 400, otro que 430. No lo quise tratar qué días para no meterles ahí cosquillitas, pero la exactitud es más 400 que 430. Pero como les digo, no les voy a meter costillitas. Hermano, imagínese usted, 400 años Dios habla, tienen que soportar, tienen que pasar para que ustedes regresen a disfrutar la promesa de la tierra prometida. Ya ahorita lo repito. Entonces miremos nosotros, hermanos, y nosotros disgustamos. Pastor, ya llevo 15 días y todos los días solo 15 minutos y nada. Pastor, desde que yo me convertí llevo 7 años y no me da respuesta. La enfermedad de mi papá, la enfermedad de mi mujer, la enfermedad de mi mamá, la enfermedad de esto. Pastor, ya llevamos 15 años. Si usted es alimentado por la Escritura, por la palabra, y permite que el Antiguo Testamento le revele a Cristo, hermano, usted tiene esperanza que respuesta viene. ¿Cuándo? Cuando Él lo ha determinado. Bendito sea el nombre del Señor. No cuando yo quiera. ¿Me estoy haciendo entender? Qué precioso, hermano, poder entender. Entonces dije que por las escrituras del Antiguo Testamento nuestra fe es afianzada, es consolidada, bendito sea el nombre del Señor, en pro del cumplimiento de la promesa. Entonces volvemos a Pedro. El Señor no es que retarde su promesa según algunos lo divulgan, según algunos lo confiesan o lo proclaman. No, Él tiene un calendario, sencillamente en su paciencia ha dicho: de aquí tengo que trasladarlo a tal parte para que de aquí a allá haya otro número que sean salvos. Pero que voy por ustedes voy. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Y está muy pronto a cumplirse, aleluya. Punto F2, hermana, porque por la paciencia y consuelo que suministra la palabra escrita, nuestra esperanza es sostenida, es alimentada. Romanos 15:4. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra esperanza es sostenida, nuestra esperanza es alimentada. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la esperanza que Dios me da respuesta, ahí se mantiene, porque la palabra del Señor nunca falla, sino que es fiel. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando somos pacientes como creyentes espirituales, alcanzamos el fruto de la promesa de Dios. Cuando somos impacientes, nanay, todo eso desaparece. Listo. Porque por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué precioso. En este texto, el concepto de paciencia es la capacidad de resistir y mantenerse firme y fiel, sin sucumbir bajo el peso y lo fuerte de la situación que se enfrenta. Póngale atención a eso, el valor e importancia de la paciencia en nosotros. En este texto, porque muchos pasajes de la Biblia, el texto o palabras como paciencia hay que interpretarlas de acuerdo al contexto. Entonces, en este texto, el concepto de paciencia es la capacidad de resistir y mantenerse firme y fiel sin sucumbir bajo el peso y lo fuerte de la situación que se enfrenta. Diga, levanta la mano y diga: Señor, hazme paciente para honrarte, alabarte, exaltarte y manifestarte en toda adversidad y situación difícil. Amén y amén. F3. No debemos ser impacientes, porque por la paciencia podemos soportarnos, tolerarnos los unos a los otros, entre nosotros como creyentes. Efesios 4:2. Voy a leerle desde el 1. El apóstol: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué implica la dignidad de la vocación de nuestro llamamiento? Que andemos en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, porque practicamos el amor de Dios. ¿Sí vio? Si no hay amor, no hay paciencia. Amén. Vivir una vida paciente en el cristianismo es dignificar la obra del Señor en nosotros. Es dignificar el mensaje del evangelio. Pero ser impacientes tiene otra connotación, que ahorita no se la voy a mostrar por no ponerlo mal. Entonces, en el texto, el significado de paciencia de aquí de Efesios 4:2 es la decisión en la grandeza y constancia de ánimo en medio de las adversidades. Es la decisión en la grandeza y constancia de ánimo en medio de las adversidades. Y ella nace de la humildad y mansedumbre del creyente espiritual que camina en el amor ágape,
para el bien de los demás hermanos, no solamente para mi bien. Cuando una persona, o cristiana o no cristiano, es impaciente, solo vive para sí mismo, para alimentarse a sí mismo, para regocijarse a sí mismo, para sostenerse a sí mismo. Pero la paciencia en el creyente, amado hermano, es precisamente para caminar en el amor que recibimos del Señor en pro del bien de mis demás hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. F4. No debemos ser impacientes porque por medio de la fe y la paciencia procedemos, nos movemos, actuamos en la voluntad de Dios y alcanzamos las bendiciones de las promesas del Señor. Porque por medio de la fe y la paciencia procedemos en la voluntad, actuamos en la voluntad de Dios y alcanzamos las bendiciones de las promesas del Señor. Aleluya. Hebreos 6:12 y Hebreos 10:36. Siendo prácticos y dando lugar a la razón, ¿cómo actuamos nosotros cuando somos impacientes? Aplica el texto. ¿Cómo actuamos nosotros cuando somos impacientes? Fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. La paciencia, ¿qué engendra? La impaciencia. Desespero. ¿Y el desespero? Ira, rabia, soberbia, mal genio. Y nos salimos de la voluntad del Señor. Resulta que Moisés iba caminando tantos años, agáchese, caiga, se levanta, se clama, gime, y el pueblo, Moisés, se impacienta Moisés, desobedece a Dios, golpea la peña, inmediatamente no tiene derecho de entrar a la tierra prometida. La impaciencia y me saca de la voluntad de Dios. Tantos años que Moisés anduvo en la voluntad de Dios y en un momento de impaciencia perdió cumplir la promesa de meter al pueblo a la tierra prometida. Diga, la impaciencia no me debe acompañar, no debe ser amiga mía, porque esta miserable me saca de la voluntad y los propósitos de Dios. Y yo quiero ir al reino de mi Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Mire cuán importante, amado hermano, es deshacernos de la impaciencia. No se debe robar la paciencia de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su tío, de su amigo, de su compañero, de su jefe, ni de nadie. Yo le he compartido cantidad de veces que le he mandado la mano al brazo del conductor cuando casi se choca con otro y él manda que buscar un palo, una macheta que tiene. No, señor, no se mueva. No ha pasado nada. ¿Por qué se deja tocar? Las palabras no rompen hueso, dice un dicho. Usted está bien. ¿Va a buscar que le rompan un hueso, rómpeselo al otro? Y al rato podemos hablar y me les puedo meter con el mensaje. Ay, santo es el nombre del Señor. ¿Cómo se identifica el creyente haciendo la voluntad del Señor? Depositando y teniendo toda la confianza en Dios a través de su palabra. Depositando y teniendo toda la confianza en Dios a través de su palabra, usted no será impaciente ni yo tampoco, porque confío en que Él es fiel y lo cumple. ¿Sí ves? Pero ¿por qué no salimos de la voluntad del Señor? Porque desconfiamos de las promesas de Él y nos volvemos impacientes cuando desconfiamos de las promesas del Señor. ¿Me hago entender, iglesia? Bendito sea el nombre de Jesús. Depositando y teniendo toda la confianza en Él. Esto es lo que nos lleva a alcanzar la promesa de Dios y por supuesto a esperarla. Cuando tenemos confianza la esperamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el último, F5. No debe ser impaciente el cristiano espiritual, porque la paciencia nos es necesaria hasta la venida del Señor, la cual está cerca. Porque la paciencia nos es necesaria hasta la venida del Señor, la cual está cerca. Y en su manifestación recibimos galardón de la paciencia. En la manifestación de Jesús recibimos galardón de la paciencia. Santiago 5, 7 y 8, y ahí estamos concluyendo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de Jesús. Mirad cómo el labrador, quizás muchos de ustedes no han sido labradores, tengo esa dicha de haberlo sido, y en verdad es que es hermoso, hermanos, saber que hoy se limpia la tierra, se arregla, después va y se hace la siembra, y después vamos a los 8, 15, 20 días dependiendo de la semilla, empieza a florecer un tallito. ¡Ay, qué rico están haciendo la semilla! Bien, pasó un mes y medio, toca ir a por cara, a limpiarla, y ya la matica está de este altor, gloria sea el nombre. Hermanos, es un proceso de total paciencia.
Después, ay, echó flor, ay, pero todavía todo lo que falta, pero es un proceso de paciencia. Tiene que engrosar, tiene que echar, madurar para poder disfrutar el fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Y el texto nos dice, por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Recuerde que su meta es la venida del Señor. Nunca hay que olvidar eso. Por eso Pablo dice a Filipenses, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. Usted en la venida de Cristo, ¿qué está esperando? ¿El galardón? ¿El fruto? ¿La recompensa? ¿El premio? ¿La bendición? De haber confiado en el Señor y haber sabido esperar en el Señor. Amén. Hasta que aguardando con paciencia el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros, iglesia de Alare, y todos los que me oyen, paciencia, y afirmad vuestras almas, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Hermanos, sin la paciencia no podemos soportarnos los unos a los otros. Póngale cuidado. Sin la paciencia no podemos resistir las pruebas. Sin la paciencia no podemos resistir las tribulaciones y persecuciones. Y sin la paciencia tampoco podemos mantenernos fieles al Señor hasta su venida. Por esto, sí o sí, la necesitamos. Lo que indica que debemos darnos a vivir en el Espíritu, pues la paciencia es fruto de Él obrando en nosotros. Y la debemos ejercer. Y ello muestra la necesidad de ser creyentes espirituales guiados por el Espíritu Santo. Quiero que incline su cabeza. Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Cada uno de usted, hermano, que es creyente, sabe si es espiritual o no es espiritual. Ya sabe que una de las partes del objetivo de esta enseñanza es que nosotros podamos entender si somos guiados o no por el Espíritu Santo y así estar firmes en la espera y el cumplimiento de la promesa del Señor para irnos a disfrutar de su preciosa patria celestial que nos tiene. Conociéndose a sí mismo, percibiendo la luz de la palabra, hable con Dios en este momento ahí, silenciosamente. Me gusta el silencioso porque es que el silencioso nos deja ser sinceros. Nos deja ser transparentes delante de la presencia del Señor. Cuando levantamos la voz, tememos que el del lado me escucha y sabe realmente quién soy. Pero Dios te conoce, tenga gente al lado o no tenga gente al lado. Dios sabe quién eres. Y es a solas que podemos decir al Señor, tenga misericordia de mí. Porque reconozco que soy esto, en este caso impaciente, cascarrabia, rabieta, hasta el latido del perro en la casa me saca la piedra. No hablemos, si asoma una salamandra es que la pampa en la pared, también me saca la piedra y me voy con toda mi furia a matarla. Todo lo que se mueve me levanta la impaciencia. Eso lo sabe Dios, pero Dios quiere que usted se lo confiese. Dios quiere que usted reconozca que de esa manera se está saliendo de la voluntad y del propósito de Dios con tu vida. Pero la perfecta voluntad de Dios es que usted y yo andemos en la voluntad de Él, esperando y prosiguiendo la meta del supremo llamamiento, que cuando Él venga, usted y yo seamos levantados para ir a recibir el galardón y estar en Él, con Él y junto a nuestro Padre y las huestes celestiales, disfrutando por toda una eternidad. Señor, gracias por hablarnos tan hermosamente. Una vez más, Padre, entendemos y damos lugar que tu palabra, Señor, es inspirada y útil para enseñarnos, para corregirnos, para rearguirnos y para instruirnos, a fin de que mi vida como persona tuya, a fin de que mi vida como persona cristiana que ha creído en la obra de Jesús, me convierta en una persona espiritual, totalmente apta y capacitada para todo buen servicio, para toda buena obra en esta tierra, Señor. Tanto con mis hermanos en la fe, mi familia, pero también con las personas que no te conocen. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias, gracias, Señor. Y así como la palabra nos habla y recalca, la fe que hubo en tu santo siervo Job, Señor, la haya en nosotros para soportar y para resistir. Soportar la prueba, Señor, pero resistir la tentación de la cual el enemigo usa y se vale, Señor, con el propósito de apartarnos de la voluntad tuya. Pero ninguna prueba, Señor, tiene el propósito tuyo de apartarnos. Por el contrario, de acercarnos a ti, Señor. Y aunque el propósito de la tentación maligna es alejarnos de ti, tu palabra está con nosotros, Señor. Y tu espíritu está en nosotros, amado Dios, para darnos discernimiento y no permitir que el tentador, Señor, gane victoria en nuestras vidas.
Por eso, Dios, hoy abrimos nuestra alma y entendimiento para decirte, Señor, perdónanos por ser impacientes. Perdónanos porque a causa de la impaciencia muchas veces nos hemos salido de tu voluntad. Y Padre, crea esta mañana en cada uno de nosotros un alma, una mente, un espíritu y un sentir de paciencia para agradarte y movernos en tu voluntad. Y al fin, Señor, cuando tú aparezcas, podamos salir a recibir el premio de la paciencia. Gracias, Señor.